¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Gracias por estar con nosotros en una nueva edición del Día del Juicio. Mire usted, creo que las penalidades de América Latina frente a la organización o una nueva organización de las derechas en todos nuestros países ha dado como resultado más sufrimiento para el pueblo, pero algo muy especial: la confusión sobre las necesidades de las mayorías y los caprichos de las minorías. Hoy queremos hablar con usted de lo que ha sucedido en Ecuador, del problema entre México y Ecuador, que no es un problema entre los pueblos, es un problema más que nada de una élite en Ecuador que se ha apropiado del gobierno. Pero ¿cómo se llegó a esto? Bien, pues tengo muchísimo gusto hoy de presentarles a una actriz de todo esto que ha sucedido en aquel país hermano. Gabriela Rivadeneira Burbano, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, por sus siglas, IDEAL. Es licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana, cursante de la especialización en Estudios Contemporáneos de América Latina y Europa, por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ejerció durante 2 periodos consecutivos la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, de 2013 a 2015 y de 2015 a 2017. Fue presidenta titular y presidenta alterna del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. Es fundadora del Grupo Puebla, de la Red Futuro y de la Internacional Feminista. Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en el Día del Juicio. Y mire, hoy quiero presentarles a Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano. Gabriela, muy buenas noches. Y preguntarte, tú, mujer que ama Ecuador, ¿por qué saliste? ¿Qué sucedió? Gracias, Miguel Ángel, por invitarme, por tener esta conversación. Digo, hay momentos en los que estallan ciertos momentos en nuestros pueblos que es importante que se comprendan los contextos. Y realmente yo vivo aquí ya 4 años, en Ciudad de México, soy asilada política, producto justamente de todo esto, lo que se conoce en el sur del continente como la guerra judicial o lawfare. Yo prefiero llamarle siempre guerra judicial, pero particularmente por el estallido social de octubre del 2019 en contra del entonces presidente Lenín Moreno, que ocasionó que yo tenga un proceso por instigación y que producto de ello pues tenga que salir de mi país. Fue realmente caótico, muchos compañeros cayeron en prisión, incluso autoridades en ejercicio, muchos otros salimos al exilio. Y venía justamente de un tema que desde el 2017 Lenín Moreno, que gana con la Revolución Ciudadana, recordemos este personaje porque es un poco icónico en la región. Mientras los procesos perdían en las urnas con contendores de derecha, nosotros ganábamos la Revolución Ciudadana a la presidencia y de manera inmediata se da un giro a la política de gobierno y Lenín Moreno se convierte en el operador de la desinstitucionalización del Estado, pero además del persecutor. Y en ese sentido, pues Rafael Correa, el expresidente del Ecuador, Jorge Glass, el exvicepresidente, y muchos de nosotras y de nosotros, pues estamos fuera del país en ese contexto. Y tienes 4 años en ya, sin que las cosas en el Ecuador avancen, sino retrocedan. ¿Qué está sucediendo hoy? Mira, el problema cuando tú desinstitucionalizas y cuando te dejas llevar por esta política interna de injerencia nuevamente de las políticas del Departamento de Estado, porque esto ha estado muy acompañado por el Departamento de Estado y por el Comando Sur, y externamente por una infodemia basada mucho en el discurso de odio. Recordemos que toda esta suerte después de la primera década del siglo XXI, que yo pienso que fue una década de mucho avance, no solamente por una sintonía de los presidentes y las presidentas de ese momento de nuestros países, se logró al final que 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieran de la pobreza, y en ese margen también con una política de mucha soberanía y de actuación en bloque. Eso empezó a afectar fuertemente los privilegios del norte en este juego geoeconómico
económico que tenemos en el mundo, y esto está muy arraigado al tema de los recursos naturales que tenemos en la parte sur del continente. Pero entonces se promueve esta proscripción partidaria y política de una fuerza que fue la fuerza que es la fuerza de la Revolución Ciudadana. En ese contexto, con toda la dirigencia, fue una desarticulación social, pero además del retorno muy radical de un programa neoliberal acompañado del Fondo Monetario Internacional. Cuando yo digo todo esto es porque directamente estamos relacionados al achicamiento del Estado, al mayor sobreendeudamiento, a retirar fondos del sector de salud, de educación, es decir, la ausencia del Estado promovió en nuestro país algo que ha sido muy agravante, que es la avanzada rápida del crimen organizado. Si no tienes gobierno en territorio que te articule política pública, entonces el crimen organizado empieza a germinar con mayor rapidez y principalmente ataca a sectores sociales y populares. Ustedes dirán qué tiene que ver esto y por qué Ecuador, que es un país tan periférico en población, en territorio y económicamente, porque somos un país pequeño de cerca de 18 millones de habitantes, es decir, Ciudad de México tiene más habitantes que Ecuador en su conjunto, pero tiene una particularidad, y es que Ecuador tiene el segundo puerto más importante después de México en el Pacífico. Siempre hemos sido un sándwich entre dos economías, además, que trabajan mucho y han generado mucho el tema de la cocaína, de la producción que iba justamente hacia el norte y que salía por el Ecuador, y una economía dolarizada. El Ecuador tiene una economía dolarizada desde el feriado bancario del 2000, del 99 en realidad, y en ese sentido, pues esta economía lo que ha hecho es privar la posibilidad de que el Ecuador pueda manejar de manera soberana su propia estructura financiera, y al asimilar el dólar, pues se vuelve una moneda muy fácil para el intercambio internacional en estas redes de narcotráfico. El momento en el que estamos situados el Ecuador en este preciso instante es que somos el país más violento e inseguro del continente, solo después de Haití. Eso es agravante porque hace apenas 7 años éramos el segundo país más seguro. Éramos el país que además había sido denominado como el jaguar de Latinoamérica porque había sido el que más rápido había bajado brechas de desigualdad, y hoy por hoy somos el país más violento e inseguro. El año anterior cerramos con 46 homicidios cada 100,000 habitantes, lo que ya nos pone en el número 1. Pero además de una crisis carcelaria del 2018 que no se ha podido solventar, y una crisis económica que cada vez aprieta más al pueblo ecuatoriano. Entonces tienes una cifra de empobrecimiento que va en aumento junto con las cifras de inseguridad, y tienes 6 años de gobiernos neoliberales que pasaron desde el acto de una traición hasta la toma de posesión de un banquero al frente de la presidencia, y hoy de un joven empresario que está jugando, está como que tiene un juguete nuevo y no sabe por dónde ir en el manejo de un país, y eso es profundamente agravante para el pueblo, para la democracia, por donde le mires, lastimosamente esa pérdida para mi patria. Fíjate que hay una cosa que preocupa, que es cómo es posible, con todos los antecedentes que tenemos, con los hechos consumados que creó el neoliberalismo, ¿cómo es posible que en Argentina se vote por la derecha? ¿Cómo es posible que en Ecuador se vote por el mismo sistema que ha creado pobreza, que ha traído violencia? ¿Cómo te lo explicas? Mira, yo creo que aquí viene una suerte de evaluación muy profunda también de nuestros procesos. Es decir, nosotros en la primera década, en estos avances importantes, hicimos lo que teníamos que hacer como gobierno, y de una u otra manera nos desconectamos del acompañamiento de ese gran sector de la población que pasaba de un estado de empobrecimiento a clases medias no consolidadas, clases medias muy vulnerables además dentro del sistema y del mismo proceso político de nuestros países. Pero ¿qué pasa con esas clases medias? Es decir, en cuanto mejoran su calidad de vida, se olvidan de que sigue habiendo pobres, no quieren regresar a ver atrás, quieren ver siempre para adelante, ese aspiracional con el que juega la derecha siempre en época electoral, y es natural porque además lo aspiracional es parte misma del ser humano, es decir, siempre estás buscando cómo mejorar. Y en ese sentido, cuando tú no acompañas en eso, y me refiero a que no creas que solamente tu esfuerzo individual, porque el esfuerzo individual que nos convenció el sistema de que es el único valedero para que mejoremos nuestra condición de vida no ha funcionado.
Y cuando tú realmente acompañas eso y dices, sí, es tu esfuerzo individual, pero porque también tienes un Estado presente. Porque si el Estado cubre educación, salud, vivienda, cierta parte de la canasta básica, servicios básicos, etcétera, entonces quiere decir que tu esfuerzo individual sí sirve para que puedas mejorar tu condición de vida. Cuando no haces eso, entonces te metes a una lógica del consumo, una lógica del mercado. Y eso es muy grave porque en cuanto esa clase media no consolidada empieza a haber mermado alguno de sus intereses materiales, entonces te vuelves contradictor de ese propio proceso. Son como círculos viciosos de los que es muy complejo salir porque no estamos atacando la médula que es la parte de lo cultural, el tema de un sistema establecido que me parece que fue una de las debilidades que tuvimos en los gobiernos de la primera década. Eso nos pasó en todos los países. Mientras avanzábamos fuertemente, también avanzaba un ataque muy fuerte de la derecha, pero a la vez los medios de comunicación corporativistas iban manejando, iban insertando una retórica en ese sector de la población que terminan haciendo que votes por tu opresor. Y esas clases medias que votan por la derecha, luego la derecha las retorna a estados de empobrecimiento y cuando otra vez retornas a esos espacios, vuelves a votar por procesos de izquierdo progresistas, entonces estamos sin poder salir de este círculo y es lo que nos está pasando ahora mismo con los gobiernos del sur de este segundo momento. Es decir, México se convierte en ese sentido el único país que estaría garantizando una continuidad de un proceso político ya visto desde la esfera continental. Y pues en el Ecuador entonces terminan votando por este chico que aparece como lo nuevo, como el cambio, frente a muchas veces nosotros que no estamos sabiendo identificarnos con las nuevas demandas sociales, es decir, cumplimos todo lo que teníamos que haber cumplido, todas las demandas sociales que en su momento nos pusieron las organizaciones sociales y políticas y no fuimos capaces de dar un paso más y de generar algo nuevo. Ahora lo nuevo lo trae la derecha, con ese manto de engaño también, porque lo que hacen entonces es que la gente te vota, entras con un proyecto que es muy claro. En el caso de Milei es lo más grotesco que podemos haber visto, porque Milei decía en su campaña, voy a mandar a la calle a los empleados públicos, voy a recortar los trabajos, voy a recortar la educación, voy a recortar la salud, y la gente pues fue y votó por eso. Y ahora estamos viendo las grandes y graves consecuencias que tiene el pueblo argentino por haber votado por algo que sabía que estaban votando. Un juego muy perverso también de las retóricas y de los discursos. Y el decir que los políticos todos son iguales y como todos mienten, entonces no lo va a hacer. ¿Por qué no? Porque nuestra constitución, porque nuestras leyes, porque nuestras normas. Y en el caso ecuatoriano, arrasaron con todo. Recordemos que Ecuador fue de los pocos países, fueron 3 en realidad, que en inicios del siglo XXI, Venezuela, Bolivia y Ecuador, arrancamos con procesos constituyentes, tenemos una constitución garantista de derechos, tenemos una constitución que tiene candado de prohibición de presencia militar extranjera, en este caso en nuestro territorio, y hoy todo eso está guardado en el cajón de Carondelet, de la presidencia de la República, porque la derecha lo que hace es arrasar y cuidar privilegios y avanzar, y no les importa como vulnerar derechos, violar tratados internacionales, violentar la Constitución, porque al final son los que tienen el manto y la cobertura del aparataje mediático corporativo, del Departamento de Estado y de las élites económicas. ¿Suicidio social? Pues sí, al parecer estamos enfrentándonos a una recesión social muy fuerte y que no tiene avisoramientos de que podamos dar un salto mejor, y además por el contexto mundial, ¿no? Estamos apretados en la economía y una crisis económica de la cual muy pocos países han podido solventar después de la pandemia, especialmente muy pocos han logrado tomar ruta. Uno de estos, Bolivia, que ahora también está apretando la economía, pero tiene buenos indicadores. México, que es el que mejor se establece, pero los demás países no hemos podido ni de cerca recuperar un ritmo económico del de antes de la pandemia, y si a eso sumamos el tema de las guerras y todo el tema de la recesión económica mundial, pues se vienen tiempos muy complejos. Explicarnos qué pasa en Ecuador es explicar parte de lo que le sucede a América Latina y de lo que nos sucede a los latinoamericanos en cualquier instancia. Hablar de Ecuador es hablar también de nosotros mismos. Así que no se vaya, aguántenos un momento, vamos a regresar para seguir platicando con Gabriela Rivadeneira sobre esto que sucede en América.
no solo en Ecuador. Vamos al corte. Gracias por seguir con nosotros. Es curioso, hoy en Ecuador gobierna el presidente Noboa, un hombre joven, tal vez muy joven, para poder gobernar un país con las particularidades que presenta hoy el Ecuador. Sin embargo, un hombre que fue votado, un hombre que ganó una elección. Pero, ¿qué pasó para esa elección? ¿Cómo llegó ahí y quién es Noboa? Gabriela, ¿nos platicas de esto? Además porque causa mucha conmoción, porque dicen, bueno, ¿y quién es este personaje que aparece como nuevo, como el rostro renovador de la política? Y pues al final en el ejercicio de gobierno termina representando siempre lo que fue la vieja política ecuatoriana. Daniel Noboa viene, es un chico estudiado en Harvard, digo, cualquiera puede estudiar en esas universidades, el problema es la matriz con la que se cimenta dentro de no solamente su instancia educativa, sino además su instancia familiar y su entorno. Él viene de una familia cuyo padre es el hombre más rico del Ecuador, dueño de bananeras y dueño de varias corporaciones de importación y exportación de productos, 5 veces candidato presidencial. Justamente Álvaro Noboa, el padre de Daniel Noboa, es el que va a la contienda en el 2006 con Rafael Correa y es donde Rafael Correa gana la elección presidencial y de ahí los 10 años de gobierno de Correa. Entonces, 5 veces candidato presidencial, el hombre más rico del país y el mayor deudor del fisco. ¿Nos suena conocido? Pues sí, hay algunos personajes conocidos por ahí. El mayor deudor del fisco. Pues entonces Daniel Noboa aparece en la política apenas hace 2 años, se presenta como candidato asambleísta. Ecuador es unicameral, tiene la Asamblea Nacional como representación del Parlamento ecuatoriano, se presenta entonces ahí y entra justamente en una suerte de un ser individual, muy modoso, sin discutir con nadie, sin pelear con nadie. Yo siempre digo que aquellos que no te muestran claramente lo que piensan son los más peligrosos porque son los que te traen sorpresas. Y luego se culmina, o se interrumpe más bien dicho, el periodo presidencial del banquero Guillermo Lasso. A mitad del periodo se promueve un proceso de juicio político en contra de Guillermo Lasso porque se descubre además que el cuñado y gente cercana al círculo de Guillermo Lasso estaba relacionada a la mafia albanesa, que entraba a disputar territorio en Ecuador, al cartel de Sinaloa y a Jalisco Nueva Generación, que son los que están articulando el tema de la avanzada del crimen organizado en el Ecuador. Cuando se demuestra esto, Guillermo Lasso, en una suerte de desesperación para no ser juzgado por ese hecho, pues convoca algo que nosotros tenemos en la Constitución, que tal vez sea único en el mundo, que se llama muerte cruzada. Es un mecanismo en el que frente a la ingobernabilidad, las 3/4 partes de la Asamblea destituyen al presidente, pero vamos a elecciones presidenciales y parlamentarias, es decir, hay muerte de las 2 funciones del Estado, o el presidente destituye al Parlamento y vamos a elecciones. Y fue eso. Lasso disuelve el Parlamento ecuatoriano y de manera inmediata se convocan elecciones y en 6 meses Daniel Noboa resulta electo presidente del país porque además nosotros veníamos arrancando, nosotros, la Revolución Ciudadana, encabezado por nuestra candidata Luisa González, veníamos llevando ventaja en el proceso electoral y en medio de la campaña ya para la segunda vuelta asesinan a uno de los candidatos presidenciales. Esa muerte se nos inculpa a la Revolución Ciudadana, nosotros en la manera de defender que no teníamos nada que ver con el asesinato de un candidato presidencial que venía muy abajo en las encuestas, pues le sirvió justamente para incrementar un voto a favor de Daniel Noboa y fue la sorpresa de las elecciones. En ese contexto, entonces, Daniel Noboa no llega con un aparato de conocimiento del manejo del Estado. Yo digo que ya Guillermo Lasso nos dejó una lección, al menos si no es mundial, continental, sobre lo que representa poner al manejo del gobierno una persona que tiene una estructura de pensamiento capitalista asociada al empresariado. ¿Y por qué?
porque justamente quien está pensando en la acumulación del capital no puede pensar en la redistribución del capital, no puede pensar en el bien común, es incompatible con su pensamiento. Noboa le pasa eso, la incompatibilidad del espacio de donde viene, que es de un sector empresariado muy cerrado, muy de esta oligarquía poco nacionalista además, pasa a administrar un gobierno del que no tiene idea, conforma un gabinete con mucha inexperiencia en el manejo de lo público, y eso hace que empiece a desbordar y empiece a tomar decisiones erróneas casi desde el inicio de su mandato. Empecemos porque sube el IVA, baja presupuesto educativo, corta presupuesto de las universidades, corta presupuesto de programas sociales, vuelve de la mano de la Embajada de los Estados Unidos, recibe a Laura Richardson, directora del Comando Sur, es decir, se empieza a configurar una especie de decir, bueno, aquí están con los que cogobierno. Por eso una decisión como la que tomó en los últimos días jamás pudo haber tomado solo si no era con ese manto y esa veña de saberse protegido por alguien superior que iba a cubrir algo que no se imaginaron que iba a tener un repudio y un rechazo mundial como fue el asalto a la embajada. Pero entonces Noboa ha estado tras error, tras error, tras error, y en ese sentido también un manto de los medios de comunicación muy fuerte. Eso es el poder de los medios de comunicación hegemónicos o monopólicos en nuestros países, marcan una tendencia de la que es muy fuerte salir si no es con trabajo popular y con un gran arraigo de trabajo en el territorio. Así que así llegamos a Daniel Noboa. Él ha dicho que va a una suerte de reelección. Él ahora tiene un ejercicio de gobierno de 1 año y medio, que es el que terminaba Guillermo Lasso. Entonces él entra para culminar ese periodo. Hoy vamos a una consulta popular. El 21 de abril el pueblo ecuatoriano va a las urnas a una consulta popular convocada por Noboa, en la que el 80% de las preguntas están referidas a la seguridad. Obviamente esa es la prioridad de la gente, entonces va esa prioridad a atacar, aún con una consulta innecesaria, porque todas esas normas pudieran haberse canalizado en el Parlamento, pero tiene 2 preguntas fundamentales: tercerización y flexibilización laboral, que era un pedido del sector empresarial durante todos los años para volver justamente al contrato por horas. Ya sabemos lo que significa eso en el desmedro de las políticas de derechos laborales, pero además del retorno del Ecuador al CIADI. Mientras todos los países están luchando por salir del CIADI, es decir, de estos establecimientos de resolución de controversias de los estados, pues Ecuador quiere volver, después de que ya habíamos salido en el año 2015. Entonces, pues vamos a este periodo electoral. Él hace este golpe justamente para subir puntos en ese sentido de decir que soy el hombre mano dura, el que necesita el país, el que va a poner orden, el que no se deja amilanar, y eso le permite dar un trampolín para la elección presidencial de febrero del 2025, que ya es un periodo regular de 4 años. Así que así como vamos, pues hay un sector que ya empieza a movilizarse. La CONAIE, el sector indígena, sectores de los trabajadores, el sector transportista, están empezando a dar avisoramientos de que no es la línea, no es la hoja de ruta para el país. No sabemos en eso cómo va a quedar. Hemos tenido muchas movilizaciones en los últimos años muy fuertes, pero que no han logrado transformar en sí mismo la conducción del gobierno, y en esta ocasión pues parecería que un tsunami realmente en el Ecuador, con toda la situación de crisis multidimensional, pero además con toda esta vanidad y soberbia encima, que no deja ver realmente por dónde va a ir Daniel Noboa, qué solución va a plantear para salir de ese tsunami en el que él mismo se ha provocado estar. A ver, Gabriela, después de lo que me dices, me queda clara, o a lo mejor entendí mal, pero entonces, quien tomará las decisiones fundamentales del Ecuador no es el Ecuador, sino son, en este caso, los apoyos que me dices que ha tenido este gobierno para poder hacer todas las cosas que ha hecho, concretamente Estados Unidos. El Departamento de Estado cogobierna en el Ecuador, y eso es absolutamente claro, es visible. Cuando yo te decía la particularidad de que la Constitución ecuatoriana decía que no podemos tener cooperación militar extranjera en territorio ecuatoriano, eso ya se rompió desde las Islas Galápagos, que todos reconocen un poco al Ecuador por las Islas Galápagos, un patrimonio de la humanidad.
Una de las islas, que es la isla San Cristóbal, fue declarada portaaviones natural y fue entregada a los Estados Unidos para vuelos militares diarios norteamericanos, en este sentir del control del narcotráfico, pues que lo único que ha hecho es elevar las cifras nada más. Y tenemos cooperación ya militar, no solamente en financiamiento de armamentística, sino también de apoyo a los aparatajes de inteligencia. Es decir, cosas que son absolutamente delicadas para un país, son los que públicamente se anuncian como cooperación del Departamento de Estado en el Ecuador. ¿Y de alguna manera lo sabe la gente? Pues esto es público, el problema es que la gente también, digamos, generalizar sería complejo. Hay un sector, especialmente un sector político, académico, de activismo político, pues que sí está muy consciente de lo que está pasando, denuncia ciertas acciones, pero también hay un gran sector de la población que está sometida por un factor, y es decir, cuando nosotros decimos que hay que somos el país más violento e inseguro, lo que hiciste es atemorizar y poner terror en la gente. Y esto sabe muy bien jugar la derecha. La derecha juega con el miedo, porque mientras más atemorizado estés, más te dicen que te van a proteger con mano dura, aún violentándote los derechos que puedan violentarte, pero en el temor de la gente de que no sabe si salir al mercado significa morir. Esa es la situación del Ecuador. Hay territorios completamente tomados por el crimen organizado. Cuando yo digo que el sicariato es un tema casi cotidiano, digo que, por ejemplo, en el último feriado de Semana Santa, en un fin de semana, hubieron 30 asesinatos bajo la condición de sicariato en el país. Entonces, la gente realmente está atemorizada. Yo digo, pasamos de un encierro de la pandemia a un encierro de la inseguridad. Y sobre eso están jugando los temores y el miedo. Si entonces, sobre ese miedo generalizado de esa población, tú dices, voy a poner más militares, es que vienen los estadounidenses a poner ayuda, tú empiezas a idealizar entonces que esa es la solución de tu conflicto de seguridad. Cuando históricamente está demostrado que la doctrina de seguridad nacional no soluciona para nada los conflictos reales porque nuestros problemas son estructurales, pues entonces te dejas llevar en esa ola de que esa es la salida inmediata. Estamos cometiendo un error, no solamente en el Ecuador, sino en todos los países que piensan que la militarización es una opción realmente de garantizar la seguridad. Nosotros hemos dicho, hay que fortalecer las fuerzas públicas, por supuesto, porque hay que recuperar el control del territorio. Pero si a eso no le pones una incidencia directa del gobierno en territorio con políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente, hay un desequilibrio. La única forma de buscar equilibrios y que los pueblos se puedan desarrollar con seguridad es aplicando las dos fórmulas de manera paralela. Por eso es que mucho nos juega este modelo buquelista de la seguridad, porque es un modelo que de manera inmediata te da resultados increíbles, pero a mediano y largo plazo se te empieza a caer porque no estás atacando los orígenes estructurales de ese crecimiento de la violencia. En Ecuador está pasando algo así. ¿Crees entonces que tienes que mejorar tus indicadores de manera inmediata porque estás sometido a un proceso electoral? Y no te importa entonces que lo estructural siga decayendo y siga profundizándose con un modelo neoliberal. Entonces ahí hay un choque incomprensible, o sea, que estos personajes de la política pues no comprenden o no quieren comprender, por un lado, por la necesidad de sostenerse en el espacio, de legitimarse en un momento electoral en el que necesitan sostener gobierno, pero por otro también la realidad de un decrecimiento social que es cada vez más fuerte. Déjame ir ahora a un tema que nos lastima directamente a los dos, a México, a Ecuador y a México, el asalto a nuestra embajada. ¿Quién detrás? ¿Quién apoya? ¿Cómo se pueden tomar esas decisiones? ¿Qué pasa una vez más con el pueblo ecuatoriano? ¿Qué sucede esto? No me contestes, aguántame un momento porque vamos a ir a un corte. Este es el día del juicio. Hoy estamos hablando con Gabriela Rivadeneira, mujer joven, luchadora, mujer que ama a su pueblo, refugiada política en México. Vamos a ir a un corte, regresamos de inmediato. Bien, gracias por seguir con nosotros. ¿Qué pasó? Nos preguntamos todos, en la Embajada de México en Ecuador. ¿Cómo fue posible
que se diera una orden de asalto a una embajada? Parece que la idea no la tenemos todavía completa todos. ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, podríamos echarle la culpa a la juventud y a la formación del señor Noboa, pero él solito, a él se le ocurrió que tenía que ir en contra del vicepresidente a como diera lugar, costara lo que costara. ¿O quién estaba diciéndole al oído que esa era la forma de lograr qué? Y de eso es lo que quiero preguntarte, Gabriela. ¿Qué se pretendía? ¿Qué se pretende con el arresto, con el asalto? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir Noboa y la mano que está meciendo la cuna? Mira, aquí creo que ningún hecho es casual. Justamente a la embajada del país que está garantizando una continuidad a un proceso político y cómo esto también golpea y trata de hacer este imaginario del juego de la retórica de que el narcopresidente sostiene y protege a sus narcocomunistas amigos del sur. Eso ha salido en portadas de televisión y en realidad lo que tratan de ocultar es la lucha fuerte que se ha tenido de estos personajes frente a lo que ellos sí representan, que son estas alianzas de los gobiernos con la avanzada del crimen organizado en el caso ecuatoriano, y por otro lado, también de este golpeteo que hacen permanentemente a una de las figuras de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, como es Jorge Glass. El asalto a la Embajada de México en Quito sirvió justamente para el secuestro de una persona que ya tenía condición de asilo político. Esto le sirve mucho a Noboa, porque en esta lógica en la que hemos relatado la situación país, pues entonces Daniel Noboa busca elevar puntos diciendo yo soy aquí el de la mano dura y no me importa quién se ponga al frente, voy a hacer que los delincuentes pues estén donde tengan que estar. Resulta que Jorge Glass, yo creo que ha sido la víctima más cruenta de la guerra judicial en el Ecuador. Va 6 años entre prisión y medidas sustitutivas a la prisión. Esta sería la tercera vez que Jorge Glass ingresa a un centro carcelario. Ninguna de las veces que ha sido juzgado o arrestado han podido demostrar una sola de las causas que supuestamente se le imputan. Es decir, no existe pruebas alrededor de Jorge Glass de que tenga enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir. Sin embargo, él está preso y como lo dijo en su momento un asesor presidencial en un programa de televisión, cuando le preguntan por qué Jorge Glass está preso, él dice, por la fuerza de las circunstancias. ¿Cómo analizas eso y cómo interpretas eso? Necesitan justamente tener esto para jugar en la retórica de la población que ese es el grupo criminal al que hay que atacar, al que hay que perseguir. No importa si en enero se les escapó de la cárcel el líder del cártel más grande del Ecuador, alias Fito. No importa, ya nadie habla de Fito. Ese fue un acuerdo entre el gobierno de Noboa y el escape de Fito. Ahora todos nuevamente vuelcan su vista sobre una figura a la que no le han podido comprobar absolutamente nada. Tan claro es esto que él, uno de los procesos más fuertes es el del llamado Odebrecht, que todos los conocemos porque fue la figura que aplicó para Lula, para Cristina y para Rafael. En Brasil, después del ejercicio de Lula, ya se archiva el caso Odebrecht por falta de pruebas. Se dice es que en efecto fue un montaje. Recordemos que el caso Odebrecht sale de un informe que sale desde Washington, ¿no? Washington emite el informe Odebrecht, empieza a analizarse por todos los fiscales de la región, que anualmente van a una capacitación en Brasilia, de la mano con los Estados Unidos, que capacitan a los fiscales de la región, y todos acogen la misma forma del modus operandi a través del informe Odebrecht. Caso Lula da Silva, Cristina, Rafael, dicen que entonces Rafael aceptó sobornos de Odebrecht
para su campaña electoral. Cuando no pueden comprobar, dicen, ay, que no ha sido Odebrecht, entonces que ha sido la empresa privada. Como no pudieron comprobar, entonces influjo psíquico. Rafael Correa tiene una sentencia de 8 años de prisión y 25 años de prohibición de participación política por influjo psíquico. Cuando le preguntan a la fiscal qué es eso, qué significa influjo psíquico, la fiscal lo que dice es que el presidente, al estar en el nivel jerárquico superior, esto está en YouTube, pueden buscarlo, porque es escandaloso, al estar en el nivel jerárquico superior, influye psíquicamente sobre sus subalternos para que cometan los delitos, que tampoco han sido probados. En eso está Jorge Glass, inmiscuido también en Rafael, Jorge y una serie de ex colaboradores y también de representantes del sector privado, sentenciados por influjo psíquico. Entonces, cuando tú ves que en Brasil ya archivan una causa por falta de pruebas, por demostrar que fue un montaje, por demostrar que fue una artimaña política para quitar del escenario electoral a las cabezas más fuertes que pueden ganar elecciones y volver a estados de bienestar, pues entonces tú dices, esto no es casual. Aquí, si sale un informe de Odebrecht, si hay un seguimiento por parte del Departamento de Estado, si hay una zona donde el crimen organizado puede avanzar tan rápidamente si no es de la mano de la DEA, donde hay incursión de tropas militares norteamericanas, entonces la toma del asalto, que ni siquiera fue el toma, el asalto de la Embajada de México en Quito, no pudo jamás haber sido tomada por una decisión aislada de Daniel Noboa. Es parte justamente de toda esta cortina y este amparo. ¿Cómo nos damos cuenta y por qué ratificamos que el Departamento de Estado está atrás de esto? Primero, el primer comunicado de los Estados Unidos fue sumamente tibio. Yo creo que no se esperaron jamás el repudio y el rechazo mundial tan grande que ha tenido una decisión como la que tomó Noboa. Después, claro, tratan de arreglarle con las decisiones de la OEA, que terminan siendo interesantes, pero no tan firmes como esperaban los otros estados y especialmente México como denunciante. Ahora vamos a ver qué pasa en el sistema de las Naciones Unidas, es decir, hay un debate todavía que se tiene que dar, que nosotros hemos dicho la decisión de Noboa le va a costar muy caro al pueblo ecuatoriano y lo lamentamos como más, porque en vez de tener un presidente que proteja a su pueblo, por vanidad propia está exponiendo a su pueblo a las más graves sanciones que podrían darse a través de la irrupción de tratados internacionales, entre ellos uno de los más antiguos como es el Tratado de Viena, sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Pero además el maltrato al personal diplomático, yo te digo que en esto mi cariño, mi solidaridad, no solamente con Raquel Serur, que fue la embajadora de México en Quito, además viuda del filósofo más importante ecuatoriano, Bolívar Echeverría, sino además a todo su personal, especialmente al ministro Canseco, que yo viví 3 meses en la Embajada de México en Quito, de octubre a diciembre del 2019, previo a venir acá a México, y conozco a todo el personal, la calidad humana y el maltrato que se vio, la violencia que se vio en contra del personal diplomático, también es algo que México está poniendo como denuncia, con toda la razón. A nosotros nos han querido acusar de traidores a la patria por, en este caso, advertir que va a haber sanciones al Ecuador. Lo que hemos dicho es ojalá las sanciones vayan directamente relacionadas a los tomadores de decisión, en este caso el presidente Daniel Noboa y las ministras que estuvieron a cargo de los operativos, especialmente la canciller y la ministra del Interior, que ahora se lavan las manos y dicen que ha sido decisión directa del presidente, entre ellas la ministra del Interior, una mexicana, empresaria mexicana, Mónica Palencia, nacionalizada en noviembre del año anterior, nacionalizada en 3 días, solicitas la nacionalización el 20 de noviembre del 2023 y el 23 de noviembre del 2023 Noboa firma su carta de nacionalización para que pueda asumir el Ministerio del Interior. Es decir, hay una serie de irregularidades alrededor de esto también. Entonces, claro, como a ella le acusan entonces de que ella sí puede ser traidora al patria, dicen, no, es que yo no tuve nada que ver, yo le dije al presidente que tengo conflicto de intereses, se empiezan a lanzar la pelotita y otra de las muestras más claras de por qué afirmamos que esto fue acompañado por el Departamento de Estado es porque en pleno conflicto, cuando el Ecuador está ahora en la observación de los organismos internacionales frente a esta violación de tratados, pues resulta que pide permiso para irse a Miami a tramitar aspectos personales. Qué coincidencia que la fiscal general de la Nación, la causante y la promotora,
de la persecución, la que ha instalado las sentencias judiciales en contra de Rafael y de Jorge Glass, también esos días estaba en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, los mismos días coinciden la fiscal general y el presidente de la República después del escándalo del asalto a la sede diplomática. Así que no existen coincidencias en esto, es realmente evidenciar que fue una decisión errónea, torpe, improvisada y que estuvo muy bien cobijada y que ahora están desesperados porque no saben cómo van a cubrir los errores de esta decisión. A ver, platícame un poco de la mexicana que está en el Ministerio de Interior. ¿Por qué? ¿Cómo llegó? ¿Qué méritos tiene en el país? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, es una empresaria mexicana muy cercana al grupo Novoa, el grupo Corporación Novis, que es justamente la que maneja toda la familia Novoa, de donde Daniel Noboa es parte, obviamente. Entonces, esa cercanía pues, le permite. ¿Cómo llega a Ecuador? A través de, si mal no recuerdo, de una de sus parejas, de uno de sus compañeros, pues pareja, que falleció además, luego se casó con otra persona, es decir, instala su vida personal en Ecuador desde hace algunos años, pero se nacionaliza recientemente para asumir el Ministerio del Interior por esa cercanía que tenía dentro de este sector pues, empresarial, económico del Grupo Novoa en el Ecuador. Ahora, volvamos al tema del asalto a la Embajada de México. ¿Qué resultados en lo político? ¿Dónde está la oposición en Ecuador? ¿Qué sucede con la oposición? ¿Qué se está diciendo en el Ecuador? En Ecuador hay un gran sector que ha rechazado esta medida, es decir, el otro día revisaba encuestas y en definitiva el 60% de los encuestados califican como no adecuada la decisión del asalto, es decir, están conscientes que ahí se agravió y se violentó una sede diplomática que no correspondía. Hay otro sector que prefiere no opinar sobre el tema, obviamente, el desconocimiento propio del tema de los tratados internacionales y de la gravedad de lo que esto podría ocurrir. Y hay un sector que va a apoyar sí o sí, sea lo que haga Novoa, porque en Ecuador instauraron esta retórica del correísmo anticorreísmo. Las dos tienen su base muy fuerte, es decir, el correísmo está en un 30% inamovible, fluctúa un poco más, menos, etcétera, pero ese es el porcentaje, y el anticorreísmo está en un 20-25% inamovible. Estas son las dos fuerzas que se mueven y el resto queda en la mitad. Esta falsa retórica de correísmo, anticorreísmo ha llevado también a tener percepciones muy equivocadas sobre diferentes temáticas y una de esas es esta, es decir, hay un anticorreísmo. Que pase lo que pase en el país, si golpea a alguien de la Revolución Ciudadana, pues está bien, no importa nada más. Y ese es el sector que ahora está apoyando a Daniel Noboa. En el Parlamento entonces pasa algo que es una reconfiguración de fuerzas políticas. La Revolución Ciudadana dice de aquí en adelante vamos a hacer oposición tácita al gobierno de Daniel Noboa, venía pues apoyando ciertas normativas que podrían ser interesantes, ha generado mucha contradicción entre nosotros mismos como militantes, etcétera, pero al final nos declaramos en oposición, Pachacutic se declara en oposición, es decir, ya hay una suerte de refilamiento de la izquierda o el progresismo en contra de Noboa y una afirmación de los poderes de derecha a favor de Noboa. El problema es que él sigue teniendo en estas mayorías móviles, pues podría tener una mayoría parlamentaria aún en esta situación y en esta crisis. Eso es lo agravante de nuestro sistema político en este preciso momento. Tenemos también una crisis de representatividad política que evidencia justamente que esto se pueda dar. Entonces, en esas discusiones, pues lo que se espera en todo caso es que Daniel Noboa, que hasta ahora no ha dado una sola declaración sobre lo ocurrido en el asalto, sino más bien ha justificado el secuestro de Jorge Glass como asilado político, pero no ha explicado ni ha dado respuesta sobre el asalto y lo grave que significa esto para el sistema internacional. Nosotros lo hemos dicho porque en nuestro caso, si nosotros hubiéramos estado en el gobierno,
estuviéramos exigiendo que se tomen las medidas más drásticas para que esto no vuelva a ocurrir. Lo hicimos cuando Uribe bombardeó parte del territorio ecuatoriano. Recordarán ustedes que justamente cuando Uribe era presidente de Colombia, bombardean parte del territorio ecuatoriano, justamente en estos operativos en contra de las FARC, y nosotros como Ecuador tuvimos una reacción y la solicitud de medidas absolutamente drásticas. Ahí hay incluso una fotografía histórica de Correa con una mirada muy desafiante dándole la mano a Uribe, que además estaba acongojado por el rechazo unánime de todos los países. Fue algo muy grave. Este hecho del asalto a la embajada no tiene precedentes. Muchos dicen, no, si ha habido. No, con una orden del presidente, o sea, de un gobierno, asaltar una embajada diplomática para secuestrar a un asilado, ultrajando al cuerpo diplomático, no existe un precedente como esto. Los organismos internacionales, entonces, por precautelar, porque además los tratados internacionales lo que buscan es la convivencia, son acuerdos de convivencia entre los estados. Si dejan una ventana abierta en esas normas de convivencia, entonces quiere decir que lo que pasó en Ecuador puede pasar en cualquier lugar del mundo. Hoy estamos viendo el conflicto de avanzada de Medio Oriente. Cuando el Estado Islámico bombardea la embajada de Irán y ahora la respuesta de Irán frente al Estado Islámico, vemos las consecuencias en otra magnitud y en otro nivel. Es decir, no podemos llegar a que estos llamados de guerra puedan realmente convertirse en guerra. Y yo por eso valoro mucho la posición que ha tenido el gobierno mexicano frente al ultraje que ha hecho el gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano? Decir, a ver, aquí vamos a hacer respetar nuestra soberanía, esto va a los organismos internacionales, porque lo que hizo el Ecuador es un ataque que pudo haber considerado frente a otro gobierno, no sé, se me ocurre el mismo Milei, otro tipo de respuesta. Y eso es lo que queremos evitar que pase en un futuro en cualquier lugar del mundo. Las sanciones tienen que ir entonces directamente relacionadas a los tomadores de decisión. Y nosotros hemos dicho, ojalá en esto el pueblo no se vea involucrado, porque frente a la crisis multidimensional que ya vivimos, medidas de carácter económico, por ejemplo, vendrían a afectar aún más, siendo legítimas por parte del Estado denunciante. Pues para el Estado que está recibiendo las sanciones serían sumamente graves y duras. Sin embargo, por eso nosotros decimos, ojalá las medidas sean aleccionadoras, ojalá el aislamiento diplomático sea la primera opción. Ahora no sabemos qué rumbo tome porque todos estamos concentrados en parar la guerra de Medio Oriente, que puede escalar rápidamente y que puede ser un tema de conflicto mundial muy fuerte, pero obviamente esto tiene que tener su tratamiento. Y Daniel Noboa tiene que saber que no puede tomar medidas basadas en su vanidad que no tenga consecuencias, porque estás jugando con la honra no solamente de personas, sino de otro país con el que además tenemos una historia de hermanamiento profunda, académica, cultural, comercial, es decir, nuestros pueblos tienen intercambios históricos, precoloniales, incluso si quieres verlo, entre los mayas, los valdivias en nuestro pueblo, es decir, hay antecedentes tan grandes, tan fuertes, tan profundos, somos pueblos tan hermanados que una decisión así pues no debería afectar. Lo que estamos viendo es que no afecta ese hermanamiento entre los pueblos, pero que sí debe haber una sanción para quien tomó la decisión de cometer esta vulneración y violación de derechos. Gabriela, se nos acaba el tiempo, pero no quiero quedarme con la pregunta. ¿Influirá esta situación en la consulta de abril, que tienen ya dentro de un rato? Esa es la incógnita. Hasta ahora la consulta va ganando en todas las preguntas de seguridad. Obviamente la gente quiere apostar, se aferra a que eso sea una solución a sus problemas. Nosotros hemos dicho que lastimosamente pues eso no va a solucionar el tema de seguridad porque requerimos de un sistema integral de seguridad. Pero nos aliviana, digamos, saber que en la pregunta sobre trabajo va muy débil la propuesta de Noboa. Eso quiere decir que algo queda en nuestro pueblo en el que podamos también esperanzarnos de una respuesta a la defensa y protección de sus propios derechos y que permita a través de eso la reconstrucción no solamente de una retórica, de una nueva conexión, de una nueva plataforma nacional que dispute la política en nuestro país. Es decir, esperamos que esta votación de la consulta popular dé mayores luces para saber
cuáles son los sectores realmente que están dispuestos a volver a confluir en una propuesta alternativa que derrote al neoliberalismo y que permita el nacimiento de una propuesta arraigada, un proyecto nacional y popular. Aspiramos que eso pase, trabajamos para que eso pase y esperamos que realmente esto no sea simplemente un trampolín para el sostenimiento de un gobierno nefasto que en febrero del 2025 puede instalarse por 4 años más, porque eso ya sería demasiado doloroso y desgastante para el pueblo. Gabriela Rivadeneira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel Ángel. A usted, como siempre, las gracias por haber estado aquí en el día del juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Lo espero en la próxima. Hasta luego.